fundó en 1989 Watchmen on the Wall Ministries, organización que equipa en voz profética y apostólica. Es líder apostólico de Spruce Growth Community Church en Alberta, Canadá, donde dirige un equipo y realiza viajes para expandir el reino de Dios. Demos una cálida bienvenida a Mark Brisebois. Creo que el equipo hizo un gran trabajo con este video, ¿no creen? Every time I look at it, I'm surprised. Cada vez que lo miro me sorprendo. Because I look at that and I think the best part of it is this. Porque lo veo y digo, lo mejor de este día es el video. That guy's hair. El pelo de ese señor. He's got really nice hair. Tiene un buen pelo, ¿qué creen? I never get to see my hair when I'm preaching. Cuando estoy predicando nunca me puedo ver cómo me veo y cómo mi peinado. I like that. Pero me encanta esa foto. You know, sometimes people say, I would like to have your hair. Algunas veces las personas me dicen, me encantaría tener su pelo. I say, I'd like to have your height. Y yo siempre digo, pues a mí me gustaría tener su altura. I'll trade you 10% of my hair for 10% of your height. Vamos a ver, le doy el 10% de mi pelo por el 10% de su altura. Nobody wants to take me up on that. Pero nadie me acepta esa oferta. Well, we just had a great conference here this weekend, and it's a pleasure to be back. Tuvimos una gran conferencia este fin de semana y estoy muy honrado de estar de vuelta con ustedes. I think it's my 4th time speaking in this church, but it's scattered over like 20 years. Yo creo que esta es mi 4ª vez predicando aquí en la iglesia, pero ha sido a través de unos 20 años. But I think I came and spoke here about 20 years ago. Pero creo que vine y prediqué aquí hace unos 20 años. And in fact, the Lord gave me an amazing prophetic insight when I was here. De hecho, cuando estuve aquí hace 20 años, el Señor me dio un nuevo conocimiento de la profecía. And I'm not going to talk about it, but I'm going to share it with you at lunch. Y no voy a hablar de eso hoy, pero lo voy a compartir con usted en el almuerzo. Do you know what that means? ¿Saben lo que significa eso? You have to take me for lunch. Que me tienen que invitar a almorzar. Yeah. So, anyway, so good to be here. My name is Mark. Es muy bueno estar acá con ustedes. Mi nombre es Mark. I'm married. I live in Canada. Estoy casado, vivo en Canadá. I'm an apostolic leader of a church there. Soy un líder apostólico de una iglesia en Canadá. But I get the privilege of traveling all over the world. Pero tengo el privilegio de viajar alrededor de todo el mundo. And people always ask me about my wife. Y las personas siempre me preguntan por mi esposa. Mark, where is your wife? Pastor Mark, ¿dónde está su esposa? And people sometimes wonder, is she real? Y algunas veces las personas se preguntan, ¿será que es real? I assure you there have been sightings. Y les aseguro que sí, se ha visto, han habido apariciones. They're like the white leopard in the wilderness. It's a rare sighting. Es como el leopardo blanco en la jungla que casi no se ve. Because she likes to stay at home. Porque a ella le gusta quedarse en la casa. We have 5 children. Tenemos 5 hijos. We have 4 grandchildren. Tenemos 4 nietos. And she's busy as a mother with the church. Y ella está muy ocupada como madre y sirviendo en la iglesia. And she doesn't like to fly. Y no le gusta volar en avión. So, but maybe I'll get her back here to Guatemala sometime. Pero primero Dios logre convencerla de que regrese a Guatemala muy pronto. I tell people, the more they get to know me, Le digo a las personas, mientras más me conocen a mí, the more they like my wife. más les cae o mejor les cae bien mi esposa. Well, it's a pleasure to be with you this morning. Es un placer estar acá con ustedes esta mañana. And I want to share with you some secrets. Y quiero compartirles algunos secretos. I was just thinking about it as we were sitting there. Y estaba pensando en esto cuando estaba sentado ahí. And the Apostle Paul used the word mystery probably more than anyone in the New Testament. Y el apóstol Pablo usó la palabra misterio mucho más que cualquier otra persona en el Nuevo Testamento. Maybe in the whole Bible. Tal vez mucho más que lo que encontramos esta palabra en toda la Biblia. He talked about the hidden mystery since the foundations of the earth. La Biblia habla acerca de este misterio escondido desde la fundación de la tierra. The mystery of wisdom and knowledge. El misterio del conocimiento y la sabiduría. The mystery of fellowship. El misterio del compañerismo. And several times he's just said, this is a great mystery. Y muchas veces él dijo, este es un gran misterio. And I don't know if Paul was like me. Y yo no sé si Pablo era como yo.
But he got the answers that I've always been asking. pero él obtuvo las respuestas de las preguntas que yo siempre me hago. And so I'm going to talk about my pursuit of wisdom, Así que quiero hablarles de mi búsqueda de la sabiduría, my desire to understand the mystery, mi deseo de entender este misterio, because I believe in the promise porque yo creo en la promesa. that to us it's been given to know and understand the mysteries of God. Esa promesa que Dios nos ha dado de poder entender los misterios de So let's Dios. start right there. Así que empecemos por ahí. God does not want you to be ignorant. Dios no quiere que tú seas ignorante. He wants you to understand the mysteries. Él quiere que tú entiendas los misterios. I said it yesterday and I'll say it again. Lo dije ayer y lo voy a repetir hoy. Sometimes when we don't understand, A veces cuando nosotros no entendemos we just shrug and we say, well, you know, God's ways are hard. y nos rendimos y decimos, bueno, las formas de Dios son difíciles We can't know why God is doing what he's doing. y muchas veces no sabemos por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. I say, yes, we can. Pero yo digo, bien, sí Not podemos. because we can discover the undiscoverable, No porque nosotros podamos descubrir aquello que es difícil de descubrir, but because he has revealed the mysteries to us by his Spirit. sino porque Él ha revelado sus misterios a nosotros por su Espíritu. Eye has not seen, nor ear heard, nor entered into the heart of man the things that God has prepared for us. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. But he's given us his Spirit. Pero Él nos ha dado su Espíritu. And Jesus promised this: Y Jesús prometió esto. I will send the Holy Spirit, Yo voy a enviar al Espíritu Santo and he will take of mine, y Él va a tomar de lo que es mío and he will give it to you. y Él se los va a dar a ustedes. How many of you are like that today? ¿Quiénes desean que el Señor haga eso esta mañana? So I just want to pray as we begin. Así que vamos a orar para empezar. Holy Spirit, I thank you for your magnificent works. Espíritu Santo, te doy gracias por tu obra maravillosa. I thank you how you can reveal truth. Señor, gracias por la forma en la que tú puedes revelar la verdad. Lord, how you can open up our hearts. Señor, abre nuestros corazones. So I pray this morning that you would open up our hearts. Oro, Señor, y te pido que tú abras nuestros corazones. All around this room this morning, En todo este auditorio esta mañana, Señor. as I speak, Que mientras yo hable, may our hearts begin to open like the morning flower. que nuestros corazones empiecen a abrir como la de la mañana. That as the warmth of the sun begins to shine upon us, Que tu presencia y la presencia de tu Hijo, Señor, se empiece a mover entre a nosotros. spirit of understanding will come upon us, Que venga un espíritu de entendimiento sobre nosotros. and something will open up inside of us. Y que algo nuevo se abra dentro de nosotros. God has promised you a lot more than you have received yet. Dios te ha prometido mucho más de lo que has recibido hasta ahora. So let's talk about this for a minute. Así que hablemos de eso por un minuto. When I was a young Christian, Cuando yo era un cristiano joven, I got saved in a bar. yo fui salvo en un bar. The glory of the Lord came on me, La gloria de Dios vino sobre mí and I was compelled to serve the Lord. y yo fui movido a servir al Señor, But I didn't know how. pero no sabía cómo. I didn't know what I was supposed to do. No sabía lo que tenía que hacer, But I knew I needed to go to Bible college. pero yo sabía que tenía que ir a la universidad, a la universidad bíblica. So the first thing I said to my mom the next morning was, I'm going to Bible college. Así que lo primero que le dije a mi mamá la siguiente mañana que me convertí fue, yo voy a ir y voy a estudiar la Biblia. And the first thing that struck me when I got there, Y lo primero que me sacudió cuando llegué a ese lugar it was the atmosphere. fue la atmósfera. I love the atmosphere of worship. Me encanta la atmósfera de la adoración. Did you like the atmosphere of worship? ¿Les gusta a ustedes esa atmósfera cuando adoramos? I would come into the room Yo me recuerdo que yo entraba al salón and I might be unhappy, I might be depressed, I might be frustrated. y tal vez no estaba feliz ese día, me sentía frustrado o a veces hasta un poco deprimido. But 5 or 10 minutes in,
Pero después de 5 o 10 minutos de estar ahí, a liberation would begin to wash over me. una liberación empezaba como a limpiarme. I would begin to feel alive. Y empezaba a sentirme vivo. I would begin to feel like God is nearby. Y empezaba a sentir como el Señor estaba cerca. I became convinced that God is for me. Y fue ahí donde tuve la convicción de que Dios está para mí, How por many of you mí. have experienced that? ¿Quiénes han experimentado eso? Que You come levanten su into mano. this room, Entras a este lugar, maybe you wake up, you don't even want to go to church, tal vez te despiertas un domingo y tal vez no tienes ganas de venir a la iglesia. but your mom calls you and says you have to go. Pero tu mamá te llama y te dice, tenés que ir. But mom, I don't want to go. Pero mamá, yo no quiero ir. No, you have to go. Pero tenés que ir. Why? ¿Por qué? Because you're the pastor. Porque tú eres el pastor. You know, sometimes we don't want to go, Y muchas veces no queremos ir, but you get into the atmosphere pero cuando entras en la atmósfera, and something starts to change. algo empieza a cambiar. You don't know why, you don't know how. Tú no sabes por qué, no sabes But you're cómo, like, I'm so glad I came. pero de repente es, qué bueno que And by the viene. end of the morning, you're like, hallelujah. Y para el final de la mañana tú sales de este lugar diciendo, aleluya. I wish we had church every day. Y me gustaría ir todos los días a la iglesia. So what happened? Pero ¿qué pasó? What happens in the room? ¿Qué pasa en este cuarto? Is it the music? ¿Será que es la música? Is it the beautiful people around you? Tal vez es las personas tan hermosas que Is se it the- sientan a la par tuya. Is it the sense of belonging when people say, hello, hermano? ¿O será ese sentido de pertenencia Hola, cuando alguien ¿qué te tal? dice, ¿Cómo hola está? hermano, ¿qué tal? Yeah, what is it? ¿Qué será? Is it the food after? ¿Será la comida después del servicio? Is it the voices? ¿Serán las voces? These are the questions I started asking. Estas fueron las preguntas que yo Ok. me empecé a hacer. What's going on here, God? Ok, ¿qué está pasando acá, Señor? I must know. Tengo que saber. And I started with a very superficial idea. Y empezó con una idea muy superficial. Oh, we need to sing that song. Yo empecé a pensar, bueno, ellos necesitan cantar esa canción. That song that we sang there. The presence came when that song was being sung. Esa canción que ellos cantan, porque la presencia de Dios viene cuando cantamos esa canción. So tomorrow we want to sing that song again. Y entonces yo pensaba, ojalá canten esa canción mañana. Tomorrow you start singing that song. Y mañana, el día siguiente, empezaban a cantar esa canción, It's not the same, pero no era lo mismo que el día anterior. but it's the same song. Pero es la misma canción. Well, maybe it wasn't the song. Pero tal vez no era la Maybe it canción. was the people singing the song. Tal vez eran las personas cantando la So canción. a few weeks later, Así que un par de semanas después, you're in church again. estaba yo en la iglesia otra They're vez. singing that song. Están cantando esa canción That's not the same. y no es lo mismo. These are the observations I started to make. Estas eran las observaciones que yo tenía, las cosas que yo empecé a notar. Why is the atmosphere different? ¿Por qué es la atmósfera diferente? From meeting to meeting, from week to week? Diferente de reunión a reunión, de semana a semana. What is the reason that I have an experience and the reason I don't have an experience? Señor, ¿cuál es la razón por la que algunas veces tengo la experiencia y otras veces no? That's kind of important, right? ¿No creen que esa es una pregunta importante? I mean, would we put up with anything else like that? ¿Será que eso nos pasa en otros lados? Imagine if the toaster worked like that. Imagínense si así funcionara la tostadora de pan. Anybody have a toaster? ¿Quién tiene una tostadora You en get la up one casa? morning, Que imagínense, se levantan you una put the mañana, bread in the toaster, ponen el pan en la tostadora, you push it down, la encienden it doesn't cook. y no hace nada. So what do? ¿Qué harían? Oh, I guess today is not the day to have toast. Bueno, yo creo que hoy no es el día para comerme un pan tostado. No, right away you say, well, there's something wrong. No, ustedes dirían, se arruinó, algo está pasando. This should be toasted. Esto debería de estar funcionando. Every time I turn the coffee maker on, it should make coffee. Cada vez que yo enciendo la cafetera debería de hacer café. Every time I turn the oven on, it should cook the roast.
Cada vez que yo enciendo el horno, debería de hornear. If I push the button on the light switch and the lights don't come on, I don't accept that. Si yo enciendo la luz y la luz no, si yo And I'd say, enciendo well, el switch y no enciende, yo diría, yo no lo aceptaría. It's such a mystery. Diría, este es un misterio. Sometimes the lights work, sometimes they don't. Alguna vez la luz se enciende, otras veces no. Don't accept that as reality. No aceptes eso como una realidad. God is saying to you, I want to give you my presence. Y Dios te está diciendo, quiero darte mi presencia. I want to give you my glory. Quiero darte mi gloria. I want to give you the manifestation of power. Quiero darte la manifestación I de want mi to poder. change your life. Quiero cambiar tu vida. And it doesn't have to be occasional. Y no tiene que ser ocasional. It's not an accident when it happens. No es un accidente cuando Can you pasa. say amen? Pueden decir amén. Lord, give us your presence. Señor, danos tu presencia. Show us how the kingdom works. Muéstranos cómo funciona tu reino. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. He wants you Gloria to a Dios. know. Él quiere que tú sepas. So I would go to a meeting and the presence would be there, and I'd go somewhere else and it's nice. Y a mí me pasaba que iba a una reunión y la presencia del Señor era palpable, iba a otros lados y pues no mucho. So God began to show me. Así que Dios me empezó a mostrar. And he showed me by accident in some ways. Y me lo mostró de una manera accidental, Because I didn't know what I was doing. porque yo no sabía lo que estaba haciendo. But let me read a passage of scripture, because I want you to know that we're going to use the Bible. Déjenme leerles un pasaje porque The problem is, quiero que sepan que sí vamos a usar la Biblia. I have so many scriptures, El problema es que tengo tantas escrituras it's too much. que sería mucho. And so, let me read this. Déjenme leerles John esto. 7:37 to 39. Juan 7, It's getting hot. 37 to 39. 37 al 39. I'll read it in English while you're looking for it. It says, because I like to hear it, even though it's just for me. Lo voy a leer en inglés y después lo vamos a Right. leer en español porque a mí me gusta oírlo, aunque sea que el inglés solo sea para mí, lo vamos a leer. Faith comes by hearing. Porque la fe viene por el oír. So I like to hear the word of Y God. por eso es que me gusta oír la palabra de Dios. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. You want to read that part? Sí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Now you know this passage, Ahora, todos hemos escuchado este pasaje, but I didn't understand it, even though I had read it many times. pero yo no lo entendía aún cuando lo había leído muchas veces. I was baptized in the Holy Spirit. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo. I was speaking in tongues, Yo estaba hablando en lenguas and I knew something was happening when I spoke in tongues, y yo sabía que algo pasaba cuando yo hablaba en lenguas, but I didn't know what was happening. pero yo no sabía qué era eso que pasaba. Still, I did it, Igual lo hacía, because I felt something was happening inside of me that was good. porque yo sentía que algo dentro de mí estaba pasando, algo que era bueno. Now let's read another scripture, Acts chapter 2. Ahora leamos otro versículo, This is Hechos capítulo 2. That glorious Pentecostal passage that we all know. Este es el pasaje en donde habla del Pentecostés que todos hemos escuchado. It says this, when the day of Pentecost had fully come, and they were all with one accord in one place. Y dice, cuando el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Now we know this passage. Y todos sabemos esta historia. We know it was the moment when the promise of the Holy Spirit came. Sabemos que es el momento en donde la promesa del Espíritu Santo vino.
And there's a lot of things we could say about this passage, but I'm going to skip it because I want to focus on one thing. Y hay muchas cosas que podemos decir acerca de esta historia, pero voy a saltármelas porque hay algo en específico que quiero compartir con ustedes. And so, read that second last part. It says, it's the second last part, and it says, Vamos a leer la segunda parte del versículo y dice and it filled the whole house. que llenó toda la casa. It filled the whole house. Llenó toda la casa. It filled the whole house. Llenó toda la casa. We've all experienced dimensions of this, Todos hemos experimentado dimensiones de esto. where the presence of God comes Cuando la presencia de Dios viene and it feels electric. y se siente algo como eléctrico, Feels like fire. se siente como fuego, You feel like your spirit is churning like a dynamo. se siente como que tu espíritu se está moviendo y algo va a explotar. Revelation is filling your mind. La revelación llena tu mente And it's like, oh, this is amazing. y tú dices, esto es increíble, I love this. me encanta esto. Well, here's what happened to me. Ahora, quiero I- contarles lo que me pasó a I mí. began to experience that in worship. Empecé a experimentar esto durante la alabanza And I experienced it in the prayer room at Christ for the Nations Bible School. y lo experimenté en el cuarto de oración en la Universidad Cristo para las Naciones. I love the prayer room at Christ for the Nations. Me encantaba ese cuarto de oración que tenían ahí. Because when you went in there was 100 people Porque cuando tú entrabas habían como 100 personas from every tribe and every nation. de cada tribu y cada nación. And they were all praying in tongues. Y todos estaban orando en lenguas. Everybody was praying in tongues. Todos estaban orando en lenguas. You know how they were praying? ¿Ustedes saben cómo estaban orando? Not like this. No como esto. Not like that. No como eso. No. No, no, no. Why not like that? ¿Por qué no así? Because Porque something's coming out of them. algo estaba saliendo That de according to ellos. John 7 Y de acuerdo a Juan 7, is what? ¿qué era? Water. Agua. Living water. Agua viva. Living water is coming out of it. Agua viva estaba saliendo de ellos. Now, I want you to look at the size of this room. Ahora, quiero que vean el tamaño de este auditorio. It's a big room, right? Es grande, ¿sí o no? Imagine filling this with water. Ahora, imagínense si llenáramos este lugar con agua. Take a lot of water. Tomaría bastante agua. You know you have another problem. Y después tendríamos otro problema. There's holes. Hay agujeros. You start to fill this with water, Así que si empezamos a llenar este lugar con agua, and the water starts going out the holes. el agua empezaría a salir por las I mean, puertas. you know, if you have a bath and there's always 8 holes in the bath, you hardly ever fill it up. I mean, Es como si tuviéramos una tina y la tina tiene muchos hoyos. you would need a massive lo amount of podríamos water llenar. to even get that half full. Necesitaríamos una cantidad exagerada de agua para llevar por lo menos a la mitad. But the Spirit of God fell on this room, Pero el Espíritu de Dios llenó ese cuarto, esa casa, and the room was filled. y la casa se llenó. Say filled. Ahora, quiero que todos digan llena. Okay, well, this is what we want. Esto es lo que queremos. We want a moment like that. Queremos un momento como ese. We want the wind to come from heaven. Queremos ese viento que venga del cielo. Oh, Lord, give us an experience like that. Señor, danos una experiencia como esa. Okay, we're going to wait for an hour, Bueno, vamos a esperar por una hora and you can wait for 10 hours. y puedes esperar por 10 horas And si quieres, it's probably not going to happen. pero probablemente no va a pasar. Because Acts chapter 2, Porque Hechos capítulo 2 it initiated something that continued from that point. inició algo que continuó a partir de ese punto. A wind came from heaven Un viento vino del cielo and touched everyone. y tocó a todos. But then what happened? Pero después, ¿qué pasó? Out of them Salió algo. Out of them came the water. De ellos salió esa agua viva. The water didn't come from the heaven. El agua no vino del cielo, The water came from the earth. el agua vino de la tierra. See, we're made out of earth. Porque estamos hechos de tierra. You are a well. Tú eres un pozo. Now, there's so many things I could say right now. I'm trying to stop myself. Y hay muchas cosas que podría decir ahorita y estoy tratando de controlarme para no pasarme el tiempo. I love this stuff. Pero me encanta este tema. But when Jesus was talking to the woman at the well, Porque cuando Jesús estaba hablando con la mujer del he said, pozo, I could give you a drink.
Le dijo, yo te puedo dar una bebida, but that drink that I'll give you, pero yo te puedo dar agua, pero esa agua que te dé, what will happen? ¿qué va a pasar? It will become a well. Se va a convertir en un I don't want to come manantial. back tomorrow and give you another drink. Yo no quiero regresar mañana y darte otra vez I este want to vaso de create in agua. you a well. Yo quiero crear en ti un pozo, un manantial. The first drink you get El primer trago que tú is tomes not so you can expect for another drink tomorrow. no es para que tú esperes otro vaso de agua mañana, The drink is to establish a fountain inside of you. pero yo te estoy dando esta agua para que empiece una fuente dentro de ti. But we don't understand that, so we keep asking God for another drink. Pero muchas veces no entendemos eso y por eso venimos con Dios muchas veces pidiéndole más agua. We're thirsty the next day. Y estamos sedientos el día siguiente de ser llenos. God, give me another drink. Y le decimos, Señor, dame más agua. And the anointed prophet comes through town and we have a meeting. Y viene este profeta ungido And he a la goes, ciudad "Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba." y tenemos una said, reunión "Oh, y te llena y te wow, ministra. Y tú dices, wow. Oh, now I feel like I've been satisfied again. Sí, Thank you, ahora Lord. sí siento como que estoy satisfecho. Gracias, Señor. Thank you, Lord, for that drink. Gracias, Señor, por esa agua. Hallelujah for that ministry. Aleluya por ese ministerio. Hallelujah for the Acts 2 moment. Aleluya por ese momento de Hechos capítulo 2. But the greatest thing is not going back to Acts chapter 2. Pero lo más grande que te puede pasar no es regresar a Hechos capítulo 2. The greatest thing is not having another anointed ministry come through town and pour out water on you. Lo más grande que te puede pasar no es esperar a que el siguiente ministro venga de otro lugar a tu ciudad y ore The por ti. greatest thing is that out of your innermost being will flow rivers of living water. Lo mejor es que dentro de ti empiecen a fluir esos ríos de agua viva. The solution for the city of Guatemala La solución para la ciudad de Guatemala is not individual prophetic powerful ministries that will do everything. no son ministerios individuales y proféticos que hagan todo el trabajo, It's 100 people in a room releasing water. sino son 100 personas en un lugar, en un cuarto, que estén liberando esa agua viva. You're called to release water. Ustedes están llamados a liberar esa agua. We spend all of our time praying for rain. Pasamos mucho tiempo orando Oh. por la lluvia. God, send revival. Señor, envía avivamiento. He said, I did. Y el Señor dice, ya lo It's hice. inside of you. Está It's dentro de inside ti. of you. Está dentro It's de inside ti. of you. Está It's dentro de inside ti. of you. Está dentro de It's ti. inside of every single one Está of you. dentro de cada uno de ustedes. All the water the city needs is right here, right now. Toda el agua viva que esta ciudad necesita está aquí en este momento. So when I went in Así- to that prayer room at Christ of the Nations, Así que cuando yo entraba en este cuarto de oración en Cristo para las Naciones, I was hit with a wall of sound. yo me asombraba. It was 100 people. Y habían 100 personas orando en lenguas. You could feel it in the room. Y tú podías sentir la presencia de Dios en ese cuarto. The room was electric with presence. Había una presencia como Why? eléctrica. Because every single person in the room, ¿Por qué? Porque cada una de las personas en ese cuarto they were releasing a gusher. estaban liberando ese chorro. Now you say, well, do you have to be so loud? Y algunas personas dicen, bueno, para eso tenés que gritar y orar muy fuerte. Well, let me say it this way. Pero déjenme decirles algo. Water is loud. El agua es fuerte, es ruidosa. Yeah. You turn that tap on Cuando encienden el chorro, and you can hear it. lo puedes oír. But when you're going to fill a bath full of water, Pero cuando vamos a llenar una cubeta con agua, just turn it a little bit, lo abres un poquito so it goes drip, y empieza a gotear, drip. gota a gota. You'll never fill that. Nunca vas a llenar eso con gotita por gotita. You need that turned on full. Necesitas abrir todo el chorro. And if you have a really big tub, Y si tú tienes una cubeta muy grande, it helps to have two faucets. a veces necesitamos tener dos chorros. When you're trying to fill a room like this, Cuando estamos tratando de llenar un cuarto como you este, might think it's God's job to fill this room. puedes pensar que es trabajo de Dios llenar este auditorio. And sometimes He will do that in His mercy. Y a veces Él hace eso porque Él es misericordioso. But His plan is
Pero su plan es, I want you to turn on the tap. quiero que tú seas quien encienda ese chorro. I want you to change the atmosphere of the room. Quiero que seas tú quien cambie la atmósfera del auditorio. It says the room was filled. Y la Biblia dice que la casa estaba llena. So here's what happened to me. Y esto fue lo que me pasó a mí. I would go to chapels and I would worship and I would feel that amazing presence. Yo iba a los devocionales y alababa al Señor y And sentía esta presencia maravillosa. I would go into prophetic experiences with the Lord. Y tenía estas experiencias proféticas con el Señor. So I think, I want to keep coming back to this room. Y yo pensaba, yo quiero venir acá más seguido. Because when I'm in this room and people are worshiping and people are praying, I have experiences. Woo! Porque cuando estoy en este cuarto y la gente está adorando y la gente está orando, yo tengo experiencias. ¡Woohoo! But I started doing something that changed everything. Pero empecé haciendo algo que cambió todo. I said, what is that? Y ustedes se preguntarán, ¿qué fue se- eso? It's a secret. ¿Es un secreto? ¿Será que es un It's a secreto? secret. Es un secreto. Holy Spirit, should I tell them? Espíritu Santo, ¿será que les cuento? He says yes. El Espíritu Santo dice que sí. I started praying Empecé a orar in my room en mi cuarto, by myself. solito. And I started praying. Y empecé a orar. I prayed in tongues. Empecé a orar en And lenguas. sometimes I didn't feel like praying. Y muchas veces no tenía ganas de But I orar. knew that's the time more than any other time to pray. Pero yo sabía que ese era el momento para orar. Because moods are like atmospheres, and there was an atmosphere resisting the release of the Spirit. Porque había una atmósfera resistiendo esta liberación del Espíritu. So when I felt that atmosphere trying to bring depression or heaviness or hopelessness, Así que cuando yo empezaba a sentir esta atmósfera tratando de traer depresión, I got in the habit of o praying in ansiedad. tongues. empecé y formé un hábito de orar en lenguas I cuando just eso walk pasaba. around my little room. Yo solo caminaba en mi cuarto y oraba en lenguas y caminaba y seguía orando en lenguas. Because I wanted to bathe in the water of Porque life. yo me quería bañar y sumergir en esta agua viva. But there was nobody to depend on. Pero no dependía de nadie, Nobody else to fill the de room. nadie más. No había nadie más en ese No cuarto. anointed worship leader to minister to me, so I felt good. No había ningún líder de alabanza, ungido, un profeta para que me ministraras, para que yo pudiera sentirme But I bien. started doing it all the time because I realized, hey, this works. Pero empecé a hacerlo y a hacerlo porque me di cuenta que eso This really funcionaba. works. Y era, sí funciona. Now, let me fast forward. Ahora, déjenme adelantar la historia. I started realizing Me empecé a dar cuenta that I had the ability to change the atmosphere of a room. que yo tengo la habilidad de cambiar la atmósfera de un lugar. And so I started doing it. Así que empecé a hacerlo. So when I was in a room with 100 people, Así que cuando yo estaba en un auditorio con 100 personas in a room with 1,000 people, o en un lugar con 1000 I personas, started releasing water. yo empezaba a liberar esa agua. You know what I didn't do? ¿Saben qué fue lo que yo no hacía? I didn't sit back and say to the worship team, okay, come on. No me sentaba y le decía al equipo de alabanza, va, salgan pues. I don't feel like being here. No siento estar acá, no tengo ganas de estar acá. I don't feel like singing. No tengo ganas de cantar. Do something to make me want A ver, more. líderes de alabanza, hagan algo para que yo lo sienta. And that's what we often do. We come to Y- church like, Muchas veces hacemos eso, venimos a la iglesia And y then nos when- sentamos then when nothing happens, y después nada sucede. the worship team was off. Y a veces decimos, hoy la alabanza no estuvo tan buena, ¿va? That preacher today, he didn't do it for me. El predicador de hoy como que no se preparó muy bien. Yeah, the message was maybe a 6 out of 10. Tal vez el mensaje es un 6 de 10. We're not supposed to be receivers, we're supposed to be givers. Pero no se supone que seamos solo quienes reciben, sino que seamos dadores. Because if this room was a huge bathtub Porque si este auditorio fuera una tina gigante and you wanted to fill it with water, y tú quisieras llenarlo con agua, we just say, okay, everybody turn on your tap. diríamos, ok, todos Turn on abran your su tap. chorro, abran su chorro. Turn on your tap. Todos los que están acá, abran su Don't chorro. wait 30 minutes before you start to open your mouth. No esperes 30 minutos para abrir tu boca. Open your mouth right at the beginning. Abre tu boca y empieza a orar desde el principio. Because you're not a receiver, you're a giver. Porque tú no estás acá para recibir, tú eres un dador. You are God's answer to this city. Tú eres la respuesta de Dios para esta ciudad.
You are God's answer to the person standing next to you that doesn't know what to do. Tú eres la respuesta de Dios para la persona que está sentada a la par tuya que no sabe qué hacer. How many times have you come to church ¿Cuántas veces has venido a la and you're iglesia just standing there or sitting there, y solo te has parado ahí o sentado and 20 minutes in, y después de 20 minutos you've been thinking about your grocery shopping? empiezas a pensar en lo que te falta comprar en el You're súper thinking about the things you have to do for your household later? o en las cosas y el oficio que tenés que hacer en tu But casa al regresar? 20 minutes in, Después de 20 all of a sudden, minutos. I feel the presence of God. Y a veces algunos dicen, ay, Oh, ahora siento la aleluya, presencia de Dios, aleluya. Where did it come from? ¿De dónde vino esa presencia? Not you. No de ti, It came from your neighbor. vino de tu vecino. Somebody's turning on the tap. Porque alguien alrededor tuyo abrió ese chorro. What if everybody in the room ¿Qué pasaría si todos en el auditorio knew how to break through their despondency? supieran cómo romper con esta resistencia? What if everybody in the room, right from the first sound, ¿Qué pasaría si todos en el auditorio desde el momento en el que inicia el servicio, what if we came when the meeting's supposed to start? o bueno, empecemos por qué pasaría si todos viniéramos a la hora en la que empieza el servicio? The meeting starts at 10. Tal vez empieza a las 10. Let's come here at 10 ¿Qué tal si empezamos a venir a las 10 and let's start releasing living water. y empezamos a liberar esa agua viva? Because we are changed by the living water. Porque somos cambiados por esa agua viva. But that life of God allows something of the heavens begin to come into this room and reveal itself. Pero esa vida de Dios permite que algo de Dios sea revelado a I'm nosotros. telling you, it works. Y déjeme decirles, sí funciona. I was teaching in a Bible school some years ago. Hace unos años yo estaba predicando I had about 15 students in my class. y en la universidad y tenía más o menos 15 estudiantes en mi clase. And I came in one morning to hear the students arguing. Y entré una mañana a la clase y escuché que los estudiantes estaban discutiendo. And one was insulting another. It was really ugly. Y uno de ellos estaba insultando al otro, se puso bien feo. And I could feel like a nastiness in the room. Y pude sentir como esto raro, esto como sucio en el I thought, ambiente. that's all right. Y pensé, está bien. We'll just begin to release the word of the Lord. Vamos a empezar a liberar el agua viva del Señor. And we'll change the disposition. Y eso va a cambiar al ambiente. I'm about 10 minutes in. Más o menos yo había empezado y habían pasado como 10 And minutos. it feels like my words are dropping to the ground. Y se sentía como que mis palabras estaban cayendo al suelo. They're not going anywhere. No estaban yendo a ningún lado. And so I think, well, this is useless. Y pensé y dije, esto no está So I said, funcionando. all right, everybody, we're going to the fellowship, to the main sanctuary. Y entonces les dije, bueno, todos agarren sus cosas, nos vamos a ir al templo. I said, we're going to break through. Y va a haber un rompimiento. We're going to break through whatever this is that's going on here. Y vamos a romper y cancelar lo que sea que está pasando acá. Now, I didn't know, they didn't know anything. Pero yo no sabía que ellos no sabían nada. 3 of them were pastors' kids. 3 de ellos eran pastores, eran hijos de pastor. I thought they must know how to break through. Y yo dije, si son hijos de pastor, ellos No, saben. I said, Cuando yo okay. hablo de rompimiento, han de saber qué significa. We're going to break through. Y entonces yo les dije, va a haber un rompimiento. So I start praying. Así que empecé a orar. Ipana kodo binjolo pahadini kistela vrotana. Iban takiana levantelo bambriodre kistar tincheta padikilo prahasat. Anybody else know how to pray in tongues? Let's pray in ¿Quién tongues sabe together cómo right orar now. en lenguas? A ver, todos ayúdenme a orar en lenguas, a orar en lenguas. Sarda hadjanakal irombre hetakana idrevisobramanayatra idronteseta. See, I'm edifying myself right Estoy now. edificándome a mí mismo en este I'm momento. filling myself. Estoy llenándome a mí mismo. But when I'm full, Pero cuando estoy lleno, when my bathtub is full, cuando mi tina está llena, where's the water go? ¿a dónde se va el agua? It spills out of me and starts filling Empieza the room. a salirse de mí y a That's the llenar way- el auditorio. That's literally the way it works. Y literalmente así, eso es lo que pasa. And so I'm praying. Así que yo estoy orando I can't hear anyone else except one. y no puedo escuchar a nadie más excepto uno. Thinking, what are they doing? Y entonces yo pensé, ¿qué están haciendo? Why aren't they praying? ¿Por qué no están orando? I hear one guy. Y escucho a un muchacho. Y está, See, I know what he's feeling. y yo sé lo que él está sintiendo. He's feeling embarrassed. Está sintiendo un poco de He's vergüenza. feeling intimidated. Se está sintiendo intimidado. He's feeling stupid.
se siente tonto. He doesn't want to be the only one of the students. No quiere ser el único orando, el único en su clase. He's probably thinking, oh, that poor Mark, he's making a fool of himself. Y probablemente está pensando, ay, pobre ese Mark, nadie le está poniendo atención. Is the only one making noise? Es el único haciendo este ruido extraño. Maybe others could pray if he was more quiet. Tal vez otros podrían orar si él no habla tan recio. I don't know what he was thinking, Yo no sé qué estaba pensando but I él, just kept praying. pero yo solo seguí orando. And about 15 minutes in, Y después de 15 minutos, I felt a shift in the atmosphere. yo noté un cambio en la atmósfera. I call it containment breakthrough. Y yo a eso le llamo un rompimiento de la contención. See, Satan is called the prince of the power of the air. Porque a Satanás se le llama el príncipe del poder de los aires. And he's recognized as that because he tries to dominate the airways, the atmosphere. Y lo reconocen por eso, porque él trata de dominar el aire y la atmósfera. And the prophetic word is the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Y la palabra profética es que la tierra va a ser llena con el conocimiento de la gloria de Dios. In other words, the prophetic word is your dominion over the atmosphere will soon come to an end. En otras palabras, la palabra profética es los dominios del enemigo de estos aires va a terminar. And we might believe that. Y puede que creamos We eso might be anticipating that y que, moment to come. y que anticipemos y que estemos ansiosos porque ese momento venga, But the Holy Spirit is saying that's not enough. pero el Espíritu Santo te dice, eso no es suficiente. You are the agency through which I'm changing the atmospheres of the earth. Tú eres el medio por el cual yo voy a cambiar la atmósfera. So anyway, I keep praying in this room. Así que yo seguí orando y orando. And I'm feeling stupid. Y yo me estoy empezando a sentir un poco tonto. Because we're 15 minutes in. Porque habían pasado 15 minutos ya. And nothing's happened yet. Y nada había pasado. And the voices are saying, you should be teaching. What are you doing? Y las voces empezaron a venir en mi mente. Deberías de estar dando tu clase. ¿Qué estás haciendo? They don't understand. Ellos ni siquiera entienden. They think you're a fool. Ellos creen que tú eres bobo. But I know this works. Pero yo sé que esto funciona. You can't keep pumping an atmosphere into a room without it being changed. Porque no puede ser y es imposible que tú empieces a orar por un ambiente y que este ambiente no cambia. So I feel the shift. Así que de repente sentí este cambio. And the presence of God fills Y the la room. presencia de Dios llenó esa clase. Immediately, Inmediatamente. that guy that was going, Este muchacho que estaba he starts going, empieza a orar en lenguas y empieza a alabar al Señor en estas lenguas angelicales. Not only did he get louder, Y no solo él empezó a orar más recio, but he became more emphatic. sino que empezó a ser más enfático, He became more deliberate. más intencional. It's like he began to feel his words were doing something. Es como que él empezó a sentir que sus palabras estaban haciendo algo. And all of a sudden I heard two others. Y de repente empiezo a oír otros dos orando en lenguas. And another 5 minutes went by. Y 5 minutos después And there was a sudden acceleration in the atmosphere. hubo una aceleración repentina en el ambiente, en And la atmósfera. I'm still loud. Y yo sigo orando en voz alta. But the first guy behind me, he starts going, Pero Pero el primer chico detrás de mí empieza a orar en lenguas. And the others are going, Y los otros de repente también empiezan a hablar en voz the ones that alta. weren't doing anything, they were going, Y los otros que no estaban haciendo nada empiezan. And after another 5 Y minutes, después de otros 5 minutos, all 15 of them, todos los 15 de at the ellos top of their lungs, están gritando con todas sus fuerzas y alabando al Señor. I'm telling you, the enemy wants to close up your wells. Y déjenme decirles, el enemigo quiere cerrar tu pozo. Just like that Philistine spirit in the days of Abraham. Solo como ese espíritu de los filisteos en los días de Abraham. He would dig wells, Él excavaba pozos, Abraham, and then they would come and they would fill it in. y después ellos venían y los tapaban. The enemy doesn't care if you go to church. Al enemigo no le importa si tú vas a la iglesia. The enemy doesn't care if you read your Bible. Al enemigo no le importa si tú lees tu Biblia. He doesn't care what you believe.
A él no le importa lo que tú creas. so long as you're not releasing the water of life. No le importa mientras tú no estés liberando Everything esa agua the viva. enemy's doing in your life Todo lo que el enemigo está haciendo en tu vida is to make you a stagnant well that cannot produce water. es para tapar tu pozo, para que no puedas producir agua. But God is saying, I need you. Pero Dios te está diciendo, te necesito. My answer is not just one anointed man that comes from South Africa. Mi respuesta no es que enviar a un ungido que viene de Sudáfrica. My answer is not a champion of the faith that sits head and shoulders above everybody else. Mi respuesta no es un campeón de la fe que viene y pone manos sobre todos. My answer is an army. Mi respuesta es un My ejército. answer is 1,000 people in the room. Mi respuesta son 1,000 personas en un auditorio. Every single one of them Cada uno de ellos worshiping in spirit and truth, alabando en el espíritu de verdad, releasing waters of life. liberando agua viva. We are contending against an atmosphere. Estamos luchando contra una atmósfera. Now, do I have time? Am I going too ¿Tengo long? tiempo o ya me pasé el Are tiempo? we okay? ¿O estamos bien con el tiempo? All right, I'll tell you one more story. Bueno, les voy a contar una historia más. I was in Europe, Eastern Europe one time, Yo estaba en Europa del Este una vez and one of the hardest countries I've ever been in. y estuve en uno de los países más complicados en los que he estado. I was there about a week and a half, Y estuve ahí como una semana y media. and all day long I felt like I need to pray in tongues all day long. Y todo el día yo sentí esta necesidad y yo pensaba, tengo que orar en lenguas, tengo que orar en lenguas. Because when I didn't, it felt like concrete was being poured over top of me. Porque cuando yo no oraba en lenguas sentía como que me estaban echando concreto. And I felt like if I didn't start moving, Y sentí como que si no me empezaba a mover, I would be immobilized by the weight of this atmosphere. yo iba a ser movilizado o cargado con el peso de esta atmósfera. Well, one Sunday morning when I'm supposed to go to a church, I wake up. Y era un domingo en la mañana, yo tenía que ir a la iglesia y me despierto I don't feel like anything. y no siento nada. I want to stay in the hotel. No tengo ganas de nada. Me quería quedar en el I hotel. don't want to travel an hour to another city. Yo no quería viajar una hora a otra I ciudad. just want to watch the television. Yo solo quería quedarme en el hotel y ver tele. I don't understand the language. Porque no entendía el idioma de ese But I lugar. wanted to sit in the room all day, drink coffee, and watch television I didn't understand. No entendía nada de lo de la tele porque yo no hablo ese idioma, pero lo que quería era quedarme viendo tele The y con una heaviness. taza de café. The heaviness. Pero el peso, It was so hard. este peso que yo sentía era tan But grande. I knew I didn't have a choice. Y yo sabía que yo no tenía opción. I had to preach. Yo tenía que predicar. So I got myself ready. I got in the car. We started driving. Así que me alisté, me subí al carro, empezamos a manejar hacia el lugar. And I'm passive. Y yo soy pasivo. I can't really move. Yo estaba como quieto, no me podía I mover, can't wake up. no me podía despertar, My spirit is not sharp. porque mi espíritu no estaba So despierto. I'm sipping on my coffee. Así que yo empecé a tomar café. And we're about 30 minutes on the outskirts of this other city. Y cuando ya estábamos como a 30 minutos And we enter the city. de la ciudad, entramos la ciudad And I feel a wave of darkness. y siento una como ola de tinieblas. It was way heavier than anything I felt up to that moment. Y era mucho más pesada de todo lo que yo había sentido hasta ese momento. Thinking, oh, Y yo empiezo a pensar, I know what I have to do. ya sé lo que tengo que hacer. I have to pray in tongues, Tengo que orar en lenguas, but I don't feel anointed. pero no me siento ungido hoy. I don't feel like praying in tongues. No tengo ganas de orar en lenguas. I have no worship team to stimulate me. No tengo un equipo de alabanza que me estimule. So am I allowed to pray in tongues? Y entonces pensé, ¿será que yo hablo en lenguas? Do you know what the Bible says? ¿Saben qué dice la Biblia? It says the spirits of the prophets are subject to the prophets. La Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. You know what that means? ¿Saben lo que significa eso? You have authority over your own spirit. Que tú tienes autoridad sobre tu propio espíritu. You have authority to turn the water on. Tienes autoridad para abrir ese chorro, esa llave. When you want to take a bath at home, you don't have to call the city. Así que, porque por ejemplo, cuando tú quieres meterte en la tina en tu casa, no tienes que llamar a la Muni Is it okay if I turn on the hot water? y no les preguntas, ¿será que está bien si enciendo el chorro de agua caliente? No, that's not how the kingdom works. No, así no es como funciona el reino. You have been given things Tú
te han dado cosas and you don't need special permission to release them. y no necesitas un permiso especial para usarlas. So don't wait till you feel like praying in tongues to pray in tongues. Así que no sientas o no esperes a tener ganas de orar en lenguas para orar en lenguas. Are you doing okay? She's doing great, isn't she? Yeah, bless her. Pray in tongues Ora en lenguas when you don't feel like it. cuando no tengas ganas de hacerlo. Pray in tongues until you don't want to stop. Ora en lenguas hasta que no tengas ganas de parar. When you're praying in tongues and it feels like there's a hand over your mouth, Cuando tú estás orando en lenguas y sientes como que hay una mano sobre tu boca, pray until it stops. ora en lenguas hasta que ese sentimiento pare. Pray until the river is flowing. Ora en lenguas hasta que ese río empiece a fluir. That's how you exercise your authority of freedom. Y así es como tú ejercitas esa autoridad y esa libertad. That's so important for so many of you. Y eso es muy importante para muchos de ustedes. If you want to overcome that occasional depression that comes, Si tú quieres superar esa depresión ocasional que viene a ti, when you feel the heaviness of it, cuando sientas Start praying el in peso tongues. de esa depresión, empieza a orar en start lenguas. praying in tongues. Empieza a orar en lenguas. Start praying in tongues. Empieza a orar en lenguas. Not today, Satan. No hoy, Not Satanás. today, Hoy Satan. no, Satanás. See, he has no weapon that he can stop the river of life. Porque no hay ninguna arma que pueda detener ese río de agua viva. Life will always trump death. La vida siempre va a derrotar a la muerte. So anyway, I'm in the car Bueno, regresemos a la historia. Yo estaba en el carro and I feel I need to pray. y empiezo a sentir esta necesidad de orar. The guy who's driving, he's familiar with this atmosphere. Y la persona que estaba manejando, él sentía I start- familiar con esta I start atmósfera. praying in tongues. Y empiezo a orar en lenguas. Was I quiet? ¿Creen que estaba orando en voz baja? No. No. Because when you're making a sound, Porque cuando tú estás haciendo un sonido, all right, you can believe in your heart, tú puedes creer en tu corazón, but things only change when you confess with your mouth. pero las cosas solo cambian cuando tú confiesas con tu boca. Atmospheres won't change because you think different thoughts. Las atmósferas no van a cambiar porque tú estás teniendo pensamientos diferentes. Atmospheres change when you speak different words. Las atmósferas cambian cuando tú empiezas a hablar palabras diferentes. You can believe in your heart that Jesus was raised from the dead, Tú puedes creer en tu corazón que Jesús fue resucitado de los but muertos, you're not saved until you confess with your mouth. pero tú no eres salvo hasta que tú confiesas con tu boca. Your mouth is a weapon. Tu boca es un arma. So I start praying in tongues. Así que yo empecé a orar en lenguas. The guy next to me, he was a servant. La persona que estaba a la par mía era un servidor de la He iglesia. starts praying in tongues. Y él empieza a orar en lenguas también. But the two guys in the back seat, Pero las dos personas en el sillón de atrás, they are lethargic and heavy under that spirit of the air. ellos estaban como sintiéndose como pesados en ese espíritu que había en los aires. Not a sound. No era un sonido. Not even a pss, 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 Ni nothing. siquiera estaban haciendo un sonido, ni siquiera un So I'm murmullo, praying- nada. I'm praying out loud. Y entonces yo empiezo a orar en voz alta. Right about 20 minutes, Y después de más o menos 20 minutos, the whole atmosphere in the car changes. toda la atmósfera del carro cambió. The second it changed, En el segundo en el que cambió, the two guys in the back seat, las dos personas en el sillón de atrás, simultaneously at the same time, they began. simultáneamente, al mismo tiempo empiezan a hablar en lenguas. They did Interceder. not pray a word until that second. Ellos hasta ese momento no habían sacado una palabra de su boca. Why? ¿Por qué? Because the Holy Spirit filled the car. Porque el Espíritu Santo llenó el carro. The Holy Spirit filled the car. El Espíritu Santo llenó el carro. Listen, this is what we are. Y escuchen, esto es lo que nosotros somos. We are a people who are coming here 4 or 5 times a month, or 6 times a month, or 7 times a month. Nosotros somos un grupo de personas que viene acá 6, 7, 8 veces al mes. And while some of us come to watch, Y mientras algunos de nosotros venimos solo a ver, some of us come to listen, otros vienen a escuchar, some of us come to eat and for fellowship, otros vienen a comer y a some of us, saludar a los some of us amigos. come to feel like we did our religious duty.
Otros vienen solo para llenar este deber religioso. Our purpose is to release living water. Pero nuestro propósito es que liberemos esta agua viva. Not just the preacher. No solo el predicador. Not just the prayer team. No solo el equipo de oración. Not just the musicians. No solo los músicos. The whole room. Sino que todo el auditorio. Todo el auditorio. Todo el auditorio. Todo el If you want auditorio. a repeat of Si Acts tú chapter quieres 2. repetir otro Hechos capítulo 2. If you want a repeat of the history of this church. Si tú quieres repetir la historia de esta iglesia. If you want to become the apostolic center you are supposed to be. Si tú quieres volverte este ministro apostólico que debes de ser. We all together have to grab the reins of this thing. Todos juntos tenemos que tomar el control de esto. And we have to begin to say, Y tenemos que empezar a decir, the kingdom starts here. el reino comienza acá. I'm going to start releasing a river. Yo voy a empezar a liberar un río. I'm going to be part of a team that's releasing the river. Yo voy a formar parte de este equipo que está liberando ese río. How many of you would like the confidence that I have? ¿Cuántos de ustedes quisieran la confianza que yo tengo? How many of you would like some of the experiences that I've had? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener algunas de las experiencias que You yo he are tenido? meant to be history changers. Tú fuiste creado para cambiar la historia. But it's not just by being good and thinking the right thoughts. Pero no vas a cambiar la historia solo siendo bueno y teniendo pensamientos buenos. God says, I'm sending living water. Dios te dice, estoy enviando agua viva. I'm sending living water. Estoy enviando agua viva. I'm sending living water. Estoy enviando agua viva. And we think it's going to come from the sky. Y creemos que esta agua va a venir del cielo. And there might be moments when the sky's open. Y puede que haya momentos en donde el cielo se abra. But even if they don't, Pero aún si no se abren, I've got a well. yo tengo un pozo. I have a well. Yo tengo un You have a pozo. well. Tú tienes un pozo. You have a well. Tú tienes un pozo. You have a well. Tú tienes un pozo. How long are you going to let the devil keep that thing shut? ¿Cuánto tiempo vas a dejar que el diablo tenga cerrado tu pozo? You need to be watering your house and your children and your family. Necesitas estar derramando esa agua sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre You tu need to be familia. watering your business. Necesitas derramar esa agua sobre tu negocio. Can you say amen? ¿Cuántos dicen amén? Hallelujah! Aleluya. All right, let's stand up for a second. Ok, pongámonos We de have pie the por worship un team momento. come. Si puede pasar el equipo de alabanza. Hallelujah. Glory to God. Gloria I don't know a if I Dios. talked too long. No sé si me pasé el tiempo y prediqué mucho. Did I talk too long? Is that okay? ¿Será que fue mucho o está bien? Did you hear what I said today? ¿Cuántos recibieron el mensaje hoy? We are not victims. No somos I víctimas. want you to say that. A ver, quiero que digan eso. I Yo am not a victim. no soy una víctima. Say it again. I Yo am not a no victim. soy víctima. Inside of me Dentro de mí is living water. hay agua viva. Inside of me Dentro de mí is living water. hay agua viva. Hallelujah. Aleluya. All right, begin to pray in tongues. Can you feel the Empiecen a orar en atmosphere? lenguas. ¿Pueden sentir la atmósfera? Todos empiecen a interceder en lenguas. Just keep playing, just keep playing. Sigan orando, sigan orando. You know what the Bible says? ¿Saben lo que dice la Biblia? It says, I will sing with my understanding, Y dice, voy a cantar con mi entendimiento. and I will sing with the Spirit. Y voy a cantar con el Espíritu. I will pray with my understanding, Voy a orar con mi entendimiento. and I will pray with the Spirit. Y voy a orar con el Espíritu. Holy Spirit, Espíritu Santo, breakthrough all over this room. Señor, rompe el ambiente de este lugar. Some of you, Algunos de ustedes, you don't pray in tongues because you're not even sure it's real. ustedes no oran en lenguas porque todavía no están seguros si eso es algo I real. want you to begin to pray in tongues right now. Pero quiero que empiecen a orar en lenguas Don't en este stop. momento. No paren, no se detengan. Don't worry about the person next to No you. se preocupen por quienes tienen a la par. Living water is coming through you. Agua viva está saliendo de ti.
Revelations 22 says Apocalipsis 22 dice that I saw the throne of God in a river in heaven. que yo vi el trono de Dios en un río en el And cielo living water went out from the throne. y agua viva salió del trono. Living water is flowing from the throne of God El right agua now. viva está fluyendo del trono de Dios. Its destination is the earth. Está llenando la tierra. Its destination is the earth. El destino de esa agua es la tierra. Its destination is you. El destino de esa agua que está fluyendo del trono de Dios sos tú. Spirit life. Espíritu de vida. Don't sing yet. Just play through a couple of main chords. Todavía no cantemos, solo música, por favor. Imamamati seniko. Iramatumbre sadrakela atu priatra costa varautoshe. Father, in Jesus' name. Padre, en el In nombre de Jesus' name. Jesús, en el In nombre de Jesus' name. Jesús, en el In nombre Jesus' de name. Jesús. In Jesus' En name. el nombre de In Jesús. Jesus' name. I En el nombre de prophesy. Jesús yo I profetizo. prophesy to your spirits. Yo to your- profetizo a tu I prophesy espíritu. to your soul. Profetizo a tu I alma. prophesy to your body. Yo profetizo a tu cuerpo. I say, body, you will yield to the river of life. Y yo te digo, cuerpo, tú vas a fluir en este río de vida. Soul of man, A tu alma. you will yield to the river of life. Tú vas a rendirte a este río de vida. Just change the chords. Don't wait for me. Don't wait for me. Just go through the chords. Pueden seguir con los Into acordes. Santai. Hira na 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 da. Ha ha. Now let's just begin to sing. Sing either in Ahora tongues empezamos a just cantar. sounds. Puedes cantar Tongues en lenguas or sounds. o sonidos. Lenguas o sonidos. Singers, sounds. Si nos pueden acompañar el equipo de alabanza, sonidos o lenguas. Look at me, all the singers. A ver, All the todos los singers. del equipo de Put your mic alabanza. up to your mouth. Pongan su micrófono And en su begin to boca sing sounds. y Take any empiecen a melody, cantar los sonidos. any harmony within that chord Las structure. armonías y la melodía. Solo sonidos. Romanise sayut sandet kai peranardu isella irandu kenaria retunti irandal no mandelaros. Sing sounds. Canten sonidos, canten sonidos. Solkal irunu praneseteke. Oh, imamani tantalayosa. Keep going, keep going. Sigan, sigan, Keep going, sigan, keep going. sigan orando en lenguas. Idambe samanaya. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Keep going, keep going. Continúen, Keep sigan, going. sigan, sigan Keep orando en going. lenguas. Sigan orando en lenguas. Something is being restored. Algo está siendo restaurado. Something is being restored. Algo está siendo restaurado. Something in this house is being Algo en recovered. esta casa está siendo restaurado. Hitumbai sol canto pazel cotante. All right, let's sing the song now. Ok, ahora sí podemos cantar la canción. King of kings and Lord Rey de of lords. reyes, Señor de señores. That's what I want to do now. Ahora esto es lo que quiero que hagamos. I want to pray for some of you, Quiero orar por algunos de ustedes. but I want to pray for a very specific person. Pero quiero orar por una persona en I específico. want to pray for people Quiero orar por aquellos who you have been baptized in the Holy Spirit. que han sido bautizados en el Espíritu Santo. You have prayed in tongues, Que has orado en lenguas antes, but you find it hard. pero que ahora se te hace difícil. You feel like
there's something stopping you, que sientes que hay algo que te está deteniendo and you know you need a breakthrough. y tú sabes que necesitas un rompimiento. You know you don't have that freedom. Tú sabes que no tienes esa libertad. If that's you, Si ese eres tú, I want you to come up in this section, quiero que te acerques aquí al frente, because this church needs everyone to be fully engaged, porque esta iglesia necesita que todos estemos 100% fully confident in conectados, releasing the river of life. confiados y en la libertad para liberar ese río de vida. Now we're going to sing that song again Y vamos a cantar esa canción otra vez. and do it that way. Just keep running Si lo over pueden that, hacer de that la misma chorus forma, repetir el over and coro, over. repetir el coro una y otra vez, por favor. Sing the verse once and then